Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lina Costilla y antes de empezar, pediremos la bendición de Dios a través de la oración. Amado y eterno buen Dios, gracias por Jesucristo y gracias por tu palabra, gracias por ese sacrificio. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, nos corrige y nos instruye. Lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Él. Amén. El tema de hoy es las obligaciones del pacto. Abraham es un noble ejemplo de un padre fiel de familia, ¿verdad? Es un fiel padre de familia. Él nos dejó un modelo de cómo nosotros podemos conducir y guiar a los hijos, y el que lo dice, el que bendice a los justos, dijo esto de Abraham. Y lo vemos en Génesis 18:19. Nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Será que el pacto, está basado en la obediencia humana o en las promesas de Dios? Está basado en las promesas, porque el que lo cumplió, el que lo prometió, es fiel y verdadero. Así que la salvación para ti y para mí es a través de la gracia. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tu Redentor, esa gracia va a ser otorgada a ti para que tú puedas obedecer. Humanamente no lo puedes hacer. Vemos la obediencia de Abraham, pero fue la gracia de Dios la que le proveyó los medios, aún en sus equivocaciones de Abraham. Dios le otorgaba misericordia, Dios le otorgaba su gracia para que él pudiera salir. Nos dice, como hemos visto hasta ahora, el pacto es siempre un pacto de gracia, porque por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna excepción en el pacto con Abraham. Así que en su gracia Dios escogió a Abraham como instrumento suyo para ayudar a proclamar el plan de salvación al mundo. A hoy somos llamados tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Si tú abrazas la palabra de Dios, aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, el Señor te llama, el Señor te busca, el Señor te hace promesas maravillosas y las obligaciones del pacto ahora son mías y tuyas. También nos dice Primera de Juan 5:12, vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan 5:12, pero es necesario algo muy importante en nuestras vidas. Nos dice aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Tú quieres tener la vida? Acepta a Cristo Jesús, porque Él nos dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nos dice también la palabra de Dios en Hebreos 8, nos dice aquí que nosotros tenemos, Hebreos 8 del 6 voy a leer. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su compañero diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí nosotros vemos que el pacto es de Dios y es para nosotros, porque no depende de la obediencia a nuestra para que se realice, sino de la fidelidad y de las promesas de Dios. A través de recibirlo a Él en nuestras vidas y en nuestro corazón, el Señor va a hacer una obra maravillosa. Y nos dice Romanos 8:32, nos dice aquí Romanos 8:32, es una promesa hermosa que dice, ¿quién es el que, 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, aquí nos dice, si Dios dio a su propio Hijo para venir a dar su vida, esa vida que tú y yo no podemos vivir. Nosotros vemos a través del recorrido de Abraham que él falló. Él tuvo muchas adversidades donde humanamente falló. Pero Dios no lo abandonó. Dios no te abandona a ti. Podemos tener muchas fallas como seres humanos, pero Dios no te abandona. Dios entregó, y nos vuelvo a repetir este texto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él ofreció a su Hijo en sacrificio por ti y por mí. Vivió esa vida que tú y yo no podemos vivir. Él ya la vivió. Ahora Él murió esa muerte que tú y yo merecíamos morir, pero ahora es entregada. Ahora nosotros nos vemos, Dios nos ve a través de Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Así que las obligaciones del pacto son para nosotros hoy. También aquí nos dice, ¿verdad?, que realmente nuestra fe tiene que aumentar. Si no, no podemos ser renovados conforme a la imagen divina y amar y obedecer los requerimientos de Dios. Nazca de labios sinceros esta oración. Señor, auméntame la fe. Dame iluminación divina, porque sin tu ayuda, de tu parte, nada puedo hacer. Venid con humildad y postraos delante de Dios. Abrid delante del Señor vuestras Biblias, las cuales contienen las promesas divinas. Tomad vuestra posición con respecto a esta. Haced con Dios un pacto, el pacto de que responderéis a sus requerimientos. Decidid creer, sin otra evidencia fuera de la desnuda promesa de Dios. Decidle que creeréis. Dice, esto no es presunción, pero a menos que obréis con celo, a menos que seáis fervientes y estéis decididos. Satanás, si tú no estás decidido, Satanás puede obtener ventajas. Dice, Satanás obtendrá ventajas si vosotros seréis dejados en la incredulidad y en las tinieblas. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja, y siempre creas que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para que tú y yo podamos tener vida eterna, ese que es el que hoy nos llama, nos busca y nos regala sus bellas y maravillosas promesas. Cree en Él, confía en Él y Él hará. Oremos. Grande y poderoso Dios, grandes y fieles son tus promesas, que son nuestras. Gracias por dárnoslas. En Jesús. Amén.